We are Seisonte. Palo Verde comenzó hace aproximadamente 10 años. Es una idea de un proyecto de familia basado en el surf y en la sostenibilidad. Pero hace 10 años no teníamos la idea de cómo iba a ser, solo teníamos claro que teníamos que invertir en el país y principalmente en la industria turística, que era una fuente de ingreso para las comunidades, y que el país tiene toda la riqueza natural para ofrecer un turismo sostenible. Ahí nace la idea de Palo Verde. Sostenible porque particularmente tengo una vocación por el surf y me gusta disfrutar de la naturaleza, del mar, de las olas, y no puedo quedarme sin hacer nada para proteger el recurso natural. Entonces de ahí nace la idea de hacerlo sostenible desde lo ambiental, pero también desde lo social, que es integrar a las comunidades y que ellos se beneficien de la economía que el turismo genera. Pues básicamente el principio que tenemos es el económico, que es generar ingresos para poderlos distribuir por medio de empleos, de pago de impuestos, de compra de productos y servicios a pequeñas empresas. Esa es la parte económica. Luego lo integramos con la parte social, que es generar empleo local, capacitar al personal para que se desarrolle. Por ejemplo, la gente que nace acá en nuestro país normalmente no tienen una educación de calidad, y eso implica que no todos hablan un segundo idioma como el inglés, que es tan importante en la industria. Nosotros lo que hacemos es apoyarles a ellos para que sigan aprendiendo y creciendo como personas, y que se sientan parte de su comunidad y puedan tener oportunidades de trabajo. Y por la parte ambiental lo que hacemos es que tenemos 3 políticas bien claras. Una es política de energía, que tiene que ver todo con ser eficientes con el uso de la energía. Tenemos producción de energía solar para autoconsumo, el edificio es eficiente en el uso de energía durante el día, no ocupamos ningún tipo de luz artificial. Las habitaciones también tienen ventilación e iluminación eficientes. La otra política es la de agua, es un recurso bien limitado en la zona, y lo que hacemos es tener un sistema hidráulico que separa tanto el agua potable, que es bien escasa en la zona, del agua para duchas, lavamanos y otras actividades de limpieza. Entonces ocupamos diversas fuentes de agua. Por ejemplo, en invierno usamos agua lluvia, en verano tenemos pozos para poder abastecer la operación del hotel, y el agua potable, que es de la comunidad y es bien limitada, solo la usamos para trabajar en la cocina o en temas de alimentos y bebidas, pero es bien limitada hacia esa actividad. Y luego también con la planta de tratamiento de aguas residuales es otro aspecto importante para no contaminar más las aguas del mar, ni de río, ni que están en el subsuelo. Esa es la segunda política, la de agua. Y la última es la política de desechos, que son como basura o desechos orgánicos. Tenemos políticas de separación, de reutilización, de rechazo, y por último colaboramos con unas empresas que se dedican al reciclaje para que lo que ya no se puede tirar a la basura, pues se le busca reutilizarlo o reciclarlo. Cuando empezamos a operar en el 2017, se ve que El Salvador, por fin, digamos, en materia turística, estamos saliendo de donde veníamos, que era un turismo muy dedicado al surf y muy poco dedicado a otras actividades de deportes extremos o de historia o de cultura. Ahora tenemos ya un turismo más diversificado. Está viniendo gente que no solo surfea, sino que gente que le interesa conocer el país,
que está escuchando hablar cosas buenas del país, y eso ya para nosotros es una ventaja. Y creo que a futuro va a seguir creciendo. Lo único que tenemos que hacer es asegurarnos que sea de forma sostenible. Para el Zonte, que sea una playa limpia, ordenada, segura, como yo la conocí, como la encontré, y que a futuro se mantenga igual, que los que vienen o están por venir con nuevos proyectos, con nuevas ideas, traigan el mismo concepto, mantengan y cuiden lo que encontraron, y tal como lo encontraron, lo mejoren, pero que no lo destruyan. Eso es mi deseo para el Zonte. Para Palo Verde, deseo que siga creciendo y que podamos ser un ejemplo como modelo de negocio sostenible para otras empresas que puedan creer que ser sostenible es posible, al mismo tiempo que se hace de dinero y que se ayuda a la comunidad y que se cuida el medio ambiente. Y para mí, pues seguir surfeando, disfrutando de mi país, ver crecer mi país y que todos podamos vivir tranquilamente en este país.